Mi nombre es Jorge González, soy kinesiólogo de profesión, diplomado en terapia respiratoria, MBA, ingeniero comercial, bueno, y con experiencia en home care por lo menos 9 años. Estuve en un home care conocido, ¿cierto?, como mi último cargo como gerente de operaciones, y hoy les voy a hablar desde esa mirada, ¿cierto?, con lo que ustedes hacen, particularmente el equipo de enfermería, kinesiólogos y TENS, lo que es el equipamiento, particularmente de ventilación mecánica, ¿ya? Bueno, hoy vamos a hablar de un equipo que es el equipo Luisa, es un equipo de Lowenstein. Comentarles que Lowenstein es una empresa alemana, ya que trabaja desde sus inicios con Wettmann, ya que es particularmente una empresa dedicada al desarrollo de equipamiento de urgencia, y Lowenstein por su parte de equipamiento de home care. Ya, por tanto, su visión y su manejo principalmente es para este tipo de pacientes. Bueno, para un poco ordenar la presentación, quise mostrar cuáles son los aspectos que uno debe considerar al momento de elegir un equipo. En el mercado hay varios, no solamente este. ¿Ya? Pero lo primero, y particularmente para quienes están en el domicilio, ¿cierto? Hablo de la TENS en particular, que es a quien se le indica finalmente, ya sea kinesiólogo, enfermera o el médico, el manejo del paciente. La idea es que este equipo sea fácil de utilizar, ¿ya? Es decir, que tenga una interfaz amigable, ¿cierto?, que permita hacer el entrenamiento o la indicación que deje por parte del equipo de profesionales, ¿ya? Que cuente con modos ventilatorios, porque justamente ahí, como comentaba la doctora Yatsun, ¿cierto?, necesitamos tener un equipo que logre responder en la descompensación como en el trabajo de entrenamiento, ¿ya? Y que permita las tecnologías para mejorar el acoplamiento, que es el gran desafío de los kinesiólogos en particular, ¿ya? Es decir, la sensibilidad que tenga este equipo es lo que va a permitir finalmente el éxito del paciente y consigo los entrenamientos posteriores, ¿ya? Que sea compatible con distintos circuitos. Hay muchos ventiladores que se segmentan un tipo de circuito y frente a eso limitan, obviamente, el campo de acción. Entonces, ideal que podamos contar con un equipo que haga o realice el reconocimiento de circuito. Bueno, que tenga autonomía, justamente porque los pacientes hoy no son pacientes domiciliarios, sino son pacientes que tienen vida. O sea, salen, viajan, van a la playa, ¿cierto? Van en avión, se van a Italia, se van a Europa, en fin. O sea, ahí, hoy la hospitalización como tal no es lo que se piensa, ¿ya? Y para el equipo de TENS, que probablemente el día de mañana va a estar trabajando en estas unidades, se va a dar cuenta que existe un acompañamiento permanente en ese tipo de situaciones, ¿ya? Y bueno, el mantenimiento, que es algo fundamental, porque necesitamos que este equipo sea seguro y que en términos de costos también no nos signifique un gran costo para lo que es la hospitalización, ¿sí? Entonces, que sea fácil de utilizar. Este es un equipo particularmente que es un equipo que permite parametrizar, ¿ya? Para términos de seguridad, podemos parametrizar a un adulto con todos los parámetros para evitar, ¿cierto?, alguna mala programación, al igual que un paciente pediátrico. Entonces, limita, ¿cierto?, en el caso que sea pediátrico, a ese tipo de parámetros. De esa forma, nos es más fácil tanto para los kinesiólogos, enfermero médico, quien sea que programe el equipo, de manera de poder guiar, ¿cierto?, nuestra acción. Lo otro que permite esto igual es configurar distintos tipos de circuitos, ¿ya? Cada paciente, eh, según su condición, tiene un requerimiento en términos de la ventilación mecánica, ¿ya? Van a haber algunos que ocupan solamente un circuito respiratorio, es decir, un circuito monorama, un circuito con válvula activa, ¿ya? O un circuito doble rama, ¿ya? Entonces, este equipo permite trabajar con cualquiera de estos tipos de circuitos, ¿cierto?, midiendo siempre la compliance de cada uno de ellos. Como pueden ver, ¿cierto?, yo les comentaba que son equipos que son parametrizados, ¿ya? Si yo lo configuro en pediátrico, puedo observar que parte desde los 30 ml hasta los 400, es decir, limita el volumen asegurado en ese rango. Ahora, si yo lo configuro en adulto, pasa, ¿cierto?, desde los 100 ml hasta los 3000 ml. Esto es importante porque si nosotros tenemos un paciente pediátrico y por alguna razón programamos más de lo necesario, evidentemente el equipo nos va a limitar. ¿Por qué? Porque está configurado de esa forma, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que también nos cuesta mucho, desde por lo menos la experiencia que yo he tenido, es el manejo de todos los otros elementos o aparatos que acompañan al paciente, particularmente la monitorización, ¿ya? Y los falsos positivos a veces que nos dan por una desaturación de paciente, que tiene que ver con la tecnología que se aplica, por ejemplo, en la saturación, ¿ya? En el caso del pediátrico, por ejemplo,
Este equipo cuenta con tecnología Nonin, ya que Nonin tiene un algoritmo propio para poder medir, ¿cierto?, adecuadamente la saturación. ¿Ya? Me explico. O sea, a veces llamamos al doctor, ¿por qué? Porque el paciente está desaturando y hay una cadena de eventos que finalmente termina en revise el sensor, ¿cierto? Y revisando el sensor nos damos cuenta que solamente fue una mala postura, ¿ya? Eso pasa mucho. Entonces, tener un equipo, ¿cierto?, que permita hacer una lectura adecuada del algoritmo cuando, por ejemplo, el paciente se mueve, ¿ya? Y disminuye esos falsos positivos, ¿cierto? Permite mantener más estable, ¿cierto?, el manejo del paciente y generar menos de estos eventos, ¿cierto?, infortunados, ¿ya? Cuenta también con la posibilidad de conectar nebulización, ¿ya? Es decir, fuera de la terapia actual que nosotros hacemos, el equipo incorpora esta posibilidad, lo que también significa no generar otros costos para adicionar cierto equipamiento al home care, ¿ya? Y respecto a lo que es la sensibilidad, nosotros podemos observar tres curvas que son las clásicas que van a observar los kinesiólogos, enfermero médico y también la técnico, que ya con un tiempo de trabajo, ¿cierto?, va a ir observando algunas cosas que se van a ir reflejando en este tipo de curvas, ¿ya? Entonces hace mucho más fácil la visualización, ¿ya? En términos del gatillaje, también vamos a poder ver si es que es el paciente el que inicia una ventilación o es el ventilador, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando está en entrenamiento, el kinesiólogo le va a preguntar, ¿cómo se ha portado el paciente? ¿Y qué pasa con el equipo de TENS? ¿Cierto? Bien, esa es la respuesta, ¿ya? Pero la respuesta adecuada sería, el paciente ha iniciado ventilación el mayor porcentaje del tiempo, ¿cierto? Independiente que está programado, ¿cierto? Con un respaldo, lo ha hecho el equipo, perdón, el paciente. Entonces, de esa forma, el kinesiólogo, la enfermera y el informe posterior, que también va a la ISAPRE y todo lo que significa en términos administrativos, para ver los avances, mantención, ¿cierto? O empeoramiento del paciente, parten acá, ¿ya? Entonces, el equipo técnico de enfermería es un equipo que va a estar, bueno, enfermería en conjunto con todo el equipo, ¿cierto? Va a estar permanentemente observando, como decía, ¿cierto? Justamente. Está a cargo de la gestión del cuidado y, por tanto, de cómo estamos cuidando justamente a este paciente. Bien, yo les comenté también que es ideal que pueda tener modos ventilatorios. Ya este es un equipo que fuera de los modos ventilatorios, ya desde el CPAP hasta los modos controlados, vamos a decir que en ventilación mecánica en síntesis, en simple, hay modos que yo colaboro con el paciente y el paciente respira de forma espontánea, pero requiere de ayuda. Hay otros modos que son completamente mandatorios, es decir, que el ventilador hace toda la función, pero hay otros modos que no necesariamente son de ventilación mecánica, como el alto flujo, ¿ya? No es ventilación mecánica, pero sí es oxigenación de alto flujo, ¿ya? Y que por lo general nosotros ocupamos otro equipamiento. Entonces, en este mismo equipo podemos hacer este tipo de intervenciones, ¿ya? Bueno, como pueden observar, dependiendo del tipo de circuito, como aparece acá, un monorama, ¿cierto? Uno con válvula activa o un doble rama, vamos a tener, ¿cierto?, un tipo de modalidad ventilatoria. Respecto a la sensibilidad, ¿cuáles son las cosas importantes que uno debe observar? ¿Ya? Vuelvo a insistir, particularmente quién va a estar con el paciente, porque al equipo de enfermería y técnico de enfermería a veces les va a tocar, o al kinesiólogo también, trasladar al paciente, ¿ya? Ya sea porque tiene un control o por lo que sea, y nosotros comenzamos a ver cómo se comportan, ¿cierto?, estos aspectos de la sensibilidad. ¿Qué es la rampa? La rampa es, vamos a decir que el tiempo en el cual se alcanza una presión, ¿ya? Generalmente, la mayoría de las modalidades ventilatorias se programan con dos presiones, una presión baja, denominada EPAP, y una presión alta, denominada IPAP, ¿ya? El tiempo en el cual se demora en alcanzar esa presión máxima, le vamos a llamar rampa inspiratoria, ¿ya? Pero no solamente el tiempo lo que nos importa, ¿ya? Porque si hablamos solamente del tiempo, nos enfocamos en el tiempo y finalmente el confort queda fuera, ¿ya? Este ventilador no solamente mide el tiempo, sino que mide las resistencias que van a depender del tipo de circuito que está ocupando el paciente, de la condición del paciente, ¿ya? Porque la turbina a su vez va a estar regulando esa cantidad de presión para alcanzar en ese tiempo determinado dicha presión denominada IPAP, ¿ya? Y respecto a la velocidad, es un aspecto dentro de la configuración del ventilador que permite ir ordenando, según la condición del paciente,
si yo quiero que este comportamiento de presión sea más rápido o más lento. Es decir, que los deltas puedan ser de 0,5 centímetros de agua, de 1 centímetro de agua o 1,5 centímetros de agua. ¿Sí? Y finalmente, un concepto que se denomina tiempo de bloqueo y que tiene que ver un poquito quizás más con los kinesiólogos, que muchas veces trabajamos con la sensibilidad y resulta que bajamos la sensibilidad mucho. Para que se entienda, la sensibilidad es el flujo necesario para que el ventilador gatille una respiración y de esa forma comience la ventilación mecánica, ¿ya? Cuando el paciente, ¿cierto?, está en un proceso de entrenamiento, nosotros necesitamos que el paciente lo antes posible comience a gatillar, ya para que su set point respiratorio comience a funcionar correctamente, ¿ya? Pero cuando esa sensibilidad es muy baja, es decir, ese flujo muy bajo, la exigencia es muy baja para que la musculatura, ¿cierto?, haga el menos esfuerzo, se genera algo que se denomina autogatillaje, ¿ya? ¿Qué es lo que genera el autogatillaje? Es que el paciente inicia una ventilación con un flujo bajo, pero ante un pequeño movimiento genera una segunda ventilación y se van sumando ventilaciones sin tener los ciclos expiratorios adecuados y comienza a retener, ¿cierto?, este volumen de aire, ¿ya? Entonces, para eso, este equipo lo que hace es que usted puede programar un tiempo de bloqueo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo de bloqueo, en este ciclo respiratorio, yo evito estos autogatillajes y, por tanto, la hiperinsuflación, ¿ya? ¿Qué consigo con ello? Trabajar al mínimo de la sensibilidad para empezar ya a hacer trabajar a este set point en este paciente sin correr, ¿cierto?, este riesgo del autogatillaje. Bueno, y por último, la sensibilidad tiene mucho que ver con la rampa. Ya la sensibilidad, como les comentaba, era el flujo necesario para poder gatillar una respiración, ¿ya? Pero no solamente este algoritmo trabaja en base al flujo que se requiere, sino también a cuánto es la relación IE que tiene este ventilador. La relación IE es la relación entre la fase inspiratoria y la fase expiratoria. ¿Ya? ¿Cuánto dura cada una de esas partes, digamos, dentro del ciclo respiratorio? ¿Ya? Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, con esto, con lo que se denomina la sensibilidad del equipo, yo voy a lograr el acoplamiento. Bien, entonces, dicho lo anterior, y entendiendo que con los aspectos de sensibilidad yo voy a tener un mejor acoplamiento, puedo comenzar a pensar, ¿cierto?, en un entrenamiento del paciente, ¿ya? Y para ello, este ventilador, ¿cierto?, como les comenté, trae toda una serie de modos ventilatorios que se pueden denominar modos de escalamiento o desescalamiento, ¿ya? Es decir, de menor apoyo a mayor apoyo y viceversa, y trae 4 opciones de preconfiguración, ¿ya? Y esto también nos sirve mucho para quienes estamos en la casa, porque a veces nuestro paciente se comporta muy distinto en la noche, se comporta muy distinto cuando se baña, se comporta muy distinto durante el día, ¿ya? Y tenemos que llamar al kinesiólogo, a la enfermera, ¿cierto? Oye, ¿qué cambios hacemos para que el paciente se compense? Entonces ahí el kinesiólogo les puede programar hasta 4 opciones, ¿ya? Como podría ser programación de rescate, programación de baño, de entrenamiento, programación nocturna, ¿ya? Y a un clic, ¿cierto? Como les digo, desde el equipo TENS, poder hacer este tipo de cambios. Respecto a lo que es ISAPRE, a lo que es el equipo de enfermería, kinesiólogo, una de las cosas que le interesa mucho a la ISAPRE es saber cómo va su paciente. Eso es algo fundamental. Y para eso, la idea es que nosotros podamos objetivar el trabajo, ¿ya? Este equipo le permite al equipo de kinesiología o quienes administren el equipamiento médico un informe, ¿ya? Informe que se le entrega al médico y el médico a su vez, ¿cierto?, puede ir observando si tiene mejorías, si se ha mantenido igual, ¿cierto?, o si ha empeorado su condición, ¿ya? Y bueno, acá tiene que ver con el reconocimiento de circuito. ¿Por qué es importante un reconocimiento de circuito? Primero, el reconocimiento de circuito nos permite evaluar el circuito que estamos implementando. Suena de perogrullo, pero cada circuito no cumple con las mismas especificaciones. ¿Se entiende? Hay circuitos que tienen mejor desempeño y otros que tienen peor desempeño en términos de compliance. ¿Cuánto se pueden distender? ¿Ya? Según el tipo de circuito, la compensación de la fuga, la sensibilidad y el acoplamiento va a cambiar. Entonces, los ventiladores que tienen la posibilidad de un reconocimiento de circuito, a usted le va a permitir un trabajo mucho más específico y especializado, ¿sí? Como aparece acá abajito, ¿cierto? Que ahí habla un poco de los distintos tipos de circuitos, ¿ya?
Bien, si nos toca viajar con el paciente, este es un equipo que le puede permitir una autonomía de hasta 18 horas. O sea, 6 horas internas y 2 baterías adicionales que podría, ¿cierto?, permitir al paciente trasladarse, bueno, no sé cuánto se demora de aquí a Puerto Montt, pero hasta Puerto Montt por lo menos. ¿Ya? Y de mantenimiento, la mayoría de los equipos domiciliarios tienen un mantenimiento cada 20.000 horas, es decir, cada 2 años aproximadamente. Este es un equipo que le va a durar 4 años sin ningún tipo de cambio importante, ya como es la turbina, que es, vamos a decir, uno de los elementos más importantes, la calidad de la turbina, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a dejar quizás para más adelante por temas de tiempo, quizás en las consultas nos pueden ir apareciendo. Yo quería puntualizar, para finalizar la presentación, que este es uno de los equipos disponibles actualmente en el mercado. Existen otros, ¿ya? Pero dentro de la evaluación, por lo menos de lo que yo conozco, es un equipo que se ajusta bastante bien a los requerimientos de un paciente domiciliario, tanto pediátrico como adulto. Ya es un equipo que puede cumplir fácilmente en una unidad intermedia o UCI, ya cuando el paciente se nos hospitaliza para una reevaluación, hasta, ¿cierto?, un paciente en el caso que esté en un domicilio, un traslado o siguiendo, digamos, su actividad de la vida diaria como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias al kinesiólogo Jorge por presentarnos estas nuevas tecnologías. Bueno, a continuación vamos a llamar a nuestra última expositora de este segundo bloque, ¿ya? Y que nos va a enseñar a cómo ayudar a mi hijo cuando no entiendo lo que le sucede. Vamos a aprender sobre el perfil sensorial y la dieta sensorial. Vamos a llamar a